a Daniel capítulo 11 y los primeros versos. Vamos a estar yendo por los primeros 20 versos. El título que yo le he dado a este sermón, y lo vamos a ir descubriendo, es Peleando por Jerusalén. Peleando por Jerusalén. Y un breve, muy breve resumen para conectar con lo que estábamos viendo. Los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel es un conjunto, es un bloque completo. Después de la oración que Daniel tuvo, donde rogó a Dios misericordia por Israel, y vino un ángel y se presentó delante de Daniel y le habló acerca de algunas cosas que ocurrirían. 2 años después, nuevamente un ángel viene, tiene una charla, una plática con él, en donde le revela, en donde le anuncia cosas más específicas que van a ocurrir durante los siguientes años. Recuerden que estas profecías desde el capítulo 1 como que se van ampliando. Desde la primera visión que tuvo Nabucodonosor, ¿se acuerdan la imagen que tenía cabeza de oro y ya los pies mezclados de bronce con hierro? Desde allí se va ampliando un poco los detalles de esos reinos, de esos imperios que habrían de venir, inclusive el de las 4 bestias que vio Daniel. ¿Se acuerdan? Estuvieron aquí las 4 bestias diferentes, pero ahora en este capítulo 10 y en este bloque hacia el 11 y hacia el 12 se amplían los detalles. Hay otros detalles muy precisos que no nos queremos perder. Ahora, ¿qué es importante tomar en cuenta? Estas profecías que son anunciadas a partir, más específicas a partir del capítulo 11, abarcan aproximadamente 375 años desde los tiempos de Daniel y hacia adelante 375 años, que da demasiados detalles de lo que estaría por ocurrir. Eso ha hecho pensar a muchos críticos que no lo escribió Daniel. Dicen, no, esto alguien lo escribió después de que pasaron los hechos, porque hay detalles tan importantes. Lo vamos a ver hoy, vamos a ver unas cuantas novelas de La Rosa de Guadalupe aquí en el capítulo 11. Realmente lo vas a ver. ¿Por qué lo digo así? ¿No? Porque realmente hay unos dramas allí, unas situaciones que ocurren en los que te das cuenta que son detalles tan precisos que muchos críticos, obviamente ateos, dicen, no es posible tanta coincidencia, no es creíble, ¿no? Para algunos que Daniel haya hablado de lo que ocurriría los siguientes casi 4 siglos, ¿no? Es decir, en otras palabras, a los críticos los deja con la boca abierta, así de. Ahora, unas partes las niegan que fueron escritas por Daniel y otras dicen, no, sí, por el lenguaje se ve que usa un mismo estilo literario Daniel. Entonces, no puedes hacer eso. O todo lo escribió Daniel o nada lo escribió Daniel, ¿no? Pero dicen, una parte sí lo escribió, otras no. Bueno, el propósito principal de esta profecía, lo ligué en el estudio pasado al primer verso de este capítulo 11, pero necesitamos volverla a leer. Fíjate lo que dije, el propósito de esta profecía está en el verso 1. Entonces, mira ahí en tu Biblia, Daniel capítulo 11, verso 1. Está hablando el ángel, ¿no? Está ahí revelando el ángel algo a Daniel y dice, yo mismo en el año primero de Darío el Medio estuve para, ¿qué? Animarlo y fortalecerlo. ¿A quién? A Daniel. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos siguientes 2 capítulos? Cuando lo estemos mirando, no solo para Daniel, sino para cada uno de nosotros, animarnos y fortalecernos. El conocer cómo ocurren estos eventos, los que ya se cumplieron y los que se cumplirán, los que están por cumplirse, es para traer ánimo y fortaleza en medio de este mundo loco, ¿no? Y tiene, al menos para mí, 2 efectos importantes. Primero, que Dios no es un simple observador lejano o alguien que solamente reacciona cuando ocurren cosas como lo que ocurrió ayer con Donald Trump, ¿no? El mundo está loco y entonces
no es un Dios que simplemente reacciona cuando algo ocurre en la tierra. Nuestro Dios es omnipotente. Nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnisciente. Omni es todo, entonces todo lo sabe, todo lo puede y está en todos los lugares. Por tanto, y teniendo este pensamiento, Él conoce el fin de todo, lo que sigue, lo que va a ocurrir en tu vida, en la mía, el día de mañana, en lo personal, en lo individual, pero también en los acontecimientos globales, en los acontecimientos mundiales. Y Él puede revelarlo antes de que ocurra con extrema precisión a quien Él quiera, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo en esto que trae ánimo y fortaleza es que es un Dios cercano, un Dios que nos conoce en intimidad y sabe lo que va a ocurrir con precisión, porque es un Dios que todo lo sabe, ¿no? Él conoce todo y Él lo puede revelar a quien Él quiera. Lo segundo es que al mirar esto, la precisión de sus revelaciones, la precisión de lo que ocurrió después de que Daniel lo escribió en esos 375 años, quiero usar esta palabra con mayúsculas, garantiza que lo que está por ocurrir se cumplirá, que su palabra es fiel, que su palabra es fiel, que lo que Él dice se hace. Así que en este mundo en el que estamos viviendo, en lo individual o en lo global, que parece que está fuera de control, que parece que las cosas se están perdiendo, todo se está moviendo en la dirección que Dios ya ha revelado. Todo está yendo hacia el tiempo del cual Dios habló. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gran enemigo de Dios sea destruido, llegue a su fin. Y entonces, si tú has estado ya por estos 10 capítulos con nosotros, la melodía no ha cambiado. El cielo gobierna. La melodía en este capítulo 11 es la misma, el cielo gobierna. Ahora, nada más vamos a ir por los primeros 20 versos, si te fijas son 45 versos, entonces nadie quiere que un pastor como yo haga 45 versos, ¿verdad? Y entonces nos vayamos en la noche. Digo, los que me conocen, mejor vamos por 20 versos, es más sano para todos, ¿están de acuerdo? Entonces podemos bosquejar este capítulo, lo podemos bosquejar quizá en 3 partes. Yo veo 3 secciones muy marcadas. Del verso 1 al 20, los reinos del sur y del norte. Ahorita nos va a quedar, yo creo que claro quiénes son. Y luego, como que una segunda parte de este capítulo 11 es Antíoco IV. ¿Se acuerdan de él? El cuerno pequeño, ¿no? El que hizo la abominación desoladora, ¿ok? Es descrito ese hombre despreciable, esa sombra del anticristo, es descrita en los versos 21 al 35. Pero ya entonces del 36 al final, del 36 al 45, como que hay un cambio en el lenguaje, cosas difíciles de entender que no cuadran con lo que ya ocurrió. Y entonces me tomé a la tarea de leer muchísimos comentaristas para tratar de entender esos últimos versos. Todos los comentaristas, hasta los más reservados, que no quieren como hacer una declaración inapropiada, todos coinciden de que se está refiriendo al anticristo futuro, al anticristo del final de los tiempos, de los versos 36 al 45. Entonces hoy vamos a ver solamente el reino del norte y del sur. Es un texto un poco difícil, pero vamos a encontrar fortaleza y ánimo, como dijo el verso 1 en esto, ¿no? Daniel describe, si tú recuerdas, o míralo rápidamente, Daniel 1:1, perdón, Daniel, sí, en el capítulo 1, en el verso 1, está ahí en la pantalla, puedes poner por un momento, dice, no, entonces no es el 1:1, dame un segundo. Un segundo, por favor.
No, es el 10, me falta un 0 en mis notas. Ok, dice es el 10:1. Ok, ¿se acuerdan que aquí empieza este bloque? Entonces, fíjate lo que dice: en el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era que verdadera, y el conflicto era grande. Entonces, justo, bueno, el capítulo 10 es el entorno en el que es revelada esta profecía, pero entonces justo lo que vamos a estar viendo, nos vamos a adentrar en esa palabra verdadera de lo que iba a ocurrir y en ese conflicto que dice Daniel que era grande. Entonces vamos al verso 2, a ver allá los reyes del sur y del norte, ¿sí? Recuerda que puedes darle un codazo celestial con fuerza a medida al que está al lado. Si lo ves que empieza a cabecear y empieza a dormir, le dices: te reprendo en el nombre de Jesús, o algo así. Y entonces vamos para allá, verso 2. Y ahora yo te mostraré, ¿qué dice? La verdad. O sea, algo que es seguro, algo que va a ocurrir, algo que es real. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el 4 se hará grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, ¿no? Bueno, pues nos habla de que habría 3 reyes en Persia, y pues sí, y lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Aquí sencillamente el ángel le dijo a Daniel que había 3 reyes, pero que se levantaría un cuarto, y que ese cuarto sería muy rico, y que tendría como enemigo, se opondría al rey o al reino de Grecia. Y este cuarto fue cumplido, nosotros ya lo estamos viendo para atrás, Daniel no, pero nosotros lo estamos viendo para atrás, con el rey persa Jerjes, ¿no? Vamos ahorita a ver un poquito quién era ese Jerjes. Los persas y los griegos comenzaron entonces a disputarse el imperio, pero sabes, una tierra importante que quedaba en el centro de la acción era Jerusalén. Lo que constantemente, a partir de las profecías de Daniel, empiezan a disputarse la tierra de Israel. El tema allí es Israel, y el tema es exterminar a los judíos. El pensamiento del anticristo es exterminar a los judíos. ¿De dónde vino Jesús? No, de los judíos. Jesús fue judío. De hecho, los persas, y aquí aparece Jerjes, ¿no?, que es conocido más como Asuero, y quizá lo hayan leído. Jerjes es Asuero, y Jerjes aparece toda la historia, si la quieres conocer, en el libro de Esther, ¿no? Y Jerjes o Asuero tuvo a uno de sus líderes llamado Amán, que él inventó toda una historia para poder exterminar a los judíos. Más adelante, mucho después de Daniel, pues apareció en el tiempo de los griegos ese hombre llamado Antíoco IV, que si ustedes recuerdan en eso que hablamos acerca de la abominación desoladora, él también quiso terminar con los judíos. Entonces en ambos bandos que se describen aquí, lo que se busca es un exterminio de los judíos. Entonces, y de ahí continuamos y podemos mirar, sería hacer mucha historia, pero toda la historia describe muchísimos eventos en donde se ha intentado acabar con el pueblo hebreo, con los israelitas. Así que este capítulo, para tener en cuenta, este capítulo 11 que estamos comenzando, se centra en los 2 reinos que se disputaban la tierra de Israel, en el reino del norte y en el reino del sur. Dice el verso 3: se levantará luego un rey valiente, el muy ya se lo puse, el cual dominará con gran poder y se hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, aquí está describiendo
a un rey que se va a levantar muy sagaz, que en un corto periodo va a tomar demasiado dominio, va a lograr grandes cosas. Lo describe como un rey valiente, pero que no dura mucho, su dominio es arrancado y entonces ya su reino no continúa con sus descendientes. Lo común era que sus descendientes, sus hijos, ascendieran al trono y continuaran con el trabajo del rey, pero aquí nos habla de que será para otros fuera de ellos. Y entonces está volviendo a hablar de los acontecimientos que ya revisamos atrás. ¿De qué rey valiente está hablando, si alguien tiene una idea? ¿De quién? De Alejandro Magno, ¿no? Entonces está hablando de Alejandro Magno, quien ciertamente fue un rey valiente. Sabemos que él murió a la edad de 32 años, después de una fiesta donde hubo literal una borrachera. Después de esa fiesta él agarró una infección que le duró por varias semanas hasta que murió de una infección muy, muy grave después de una fiesta que había tenido en Babilonia. El historiador Josefo narra un encuentro muy especial que debemos traer a memoria, porque no se habla mal en estos versos de Alejandro Magno. El historiador Josefo narra un evento donde se reunieron líderes judíos, sacerdotes judíos para ser más exactos, con Alejandro Magno, y que narran que Alejandro Magno tuvo un sueño, y a través de ese sueño su corazón de Alejandro Magno fue movido a conceder ciertos privilegios a los judíos, cierta tolerancia religiosa. ¿Cuál fue esta? Que pudieran los judíos en su tierra y aún fuera de su tierra disfrutar de vivir bajo la ley de su Dios, de la ley de Moisés, y que además al séptimo año los judíos no pagaran tributos, no pagaran impuestos. Esto es algo particular que les concedió Alejandro Magno, no solamente a los que vivían en la zona de Israel, sino a los que posiblemente vivirían en Babilonia y en otras provincias. Pero aquí está describiendo lo que ocurriría con Alejandro Magno y con su reino. Sabemos que después de su muerte mataron a todos sus herederos, no quedó ni uno de sus herederos, y 4 de sus generales, 4 de los principales, tomaron entonces el reino, controlaron el imperio, pero ninguno de esos 4 con el poder que él tuvo. Lo dice ahí el mismo verso, ninguno de ellos con la fuerza, la sagacidad, la capacidad ni la valentía militar que él tuvo. Entonces los siguientes reyes, para tomar en cuenta, por eso viene un conflicto grande que dura hasta nuestros días en Jerusalén, en Israel. Los siguientes reyes no tuvieron el mismo trato con los judíos. Así que a partir de este verso 5 que viene, el resto de estas profecías se enfoca solamente en 2 de esos 4. ¿Estamos hasta aquí juntos? Entonces salen a los 4 vientos de la tierra, hacia las 4 latitudes, esos 4 generales o capitanes del imperio, y cada uno hace su fiesta aparte. Pero a partir del verso 5, para entender el texto, se enfoca solamente en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora, quiero hacer énfasis. Daniel y la revelación de este ángel hacia Daniel usa nada más se enfoca en estos 2 reinos, en el del norte y del sur, porque el tema en los siguientes versos, el tema a disputar, las batallas a disputar, es la tierra gloriosa, la tierra prometida, es Israel, la cual estaba justamente en medio de esos 2 centros de poder. Así que se volvió Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino toda la extensión, Judea, Samaria y toda la parte que equivale a Israel, se vuelven las batallas que vemos en el Medio Oriente hasta el día de hoy, justamente, ¿no? Entonces otra vez, a partir del verso 5 vamos a ver a los reinos del norte y del sur que surgieron de Alejandro Magno, ¿ok? Y se hará fuerte, verso 5, el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Bueno, esto fue cumplido en el famoso Ptolomeo I de Egipto. Estamos hablando del sur.
Lo que sigue al sur de Israel hoy en día es Egipto, ¿no? Y entonces él conquista y ejerce su dominio sobre la tierra santa, sobre la ciudad santa, sobre Jerusalén, ¿no? Pero mira, detalles que podemos encontrar aquí es que no solamente que dominaron, sino que su dominio fue realmente temporal. A ver, entonces vamos a ver, porque voy a hacer un lenguaje que voy a estar usando, que es nada más para ubicar los dos reinos. Espero no perderte en esto, pero Ptolomeo primero está en Egipto y está en el sur. Al norte nos vamos a encontrar el imperio, se ubica, el imperio del norte se ubica en Siria, lo que actualmente conocemos como Siria. Y entonces el general de Alejandro Magno, que comienza el imperio norte en Siria, es conocido como Seleuco, de donde tomamos el nombre de los Seleucidas y de donde sabemos que viene Antíoco IV, el que es un prototipo o una sombra del anticristo, que tuvo la abominación desoladora. ¿Estamos juntos? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge Antíoco IV? Del reino del norte, ¿ok? Entonces tenemos aquí unos en Egipto y unos en Siria. Vale la pena que veas después un mapa, o a lo mejor Charlie se encargue de encontrar uno súper rápido y nos lo presente ahí. Pero tienes que ubicar muy bien la geografía bíblica. Si amas esto y amas la Biblia, necesitas un poquito de geografía. Entonces Israel, que está en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Al norte está Líbano, al norte a la derecha está Siria, abajo de Siria, después del río Jordán, está Jordania, ¿no? Y abajo se encuentra Egipto. Eso es lo que está rodeando Israel. Por un lado el mar, por otro lado el río Jordán. Al norte es Líbano, donde ahorita hay una guerra muy importante con Israel. Hezbollah está en el sur de Líbano, al norte de Israel. Pero un poco a la derecha, en el norte, es una batalla que han tenido por años con los sirios. Allí se encuentra Damasco en Siria. Entonces, un poquito rápidamente de geografía creo que es importante para entender el norte y el sur. Entonces, los sirios desde entonces ya están disputando Israel y los egipcios ya están disputando Israel. Entonces, básicamente, para ponerlo sencillo, los Ptolomeos contra los Seleucidas, ¿no? Entonces, si quieres tener esa así como en una lucha a 3 rounds, aquí son como 10, creo, son los Ptolomeos contra los Seleucidas, ¿no? Entonces ahí está identificados como el reino del norte y el reino del sur. Bueno, ellos dos estuvieron peleando duramente por cerca de 130 años. Ahora, entonces ya tenemos aquí al reino del sur que aparece y que toma dominio sobre Jerusalén. Pero nos dice el verso 6 que fue un periodo que no duró mucho. Y de hecho aquí es en todos estos versos que vamos a ver, quizá es hay un drama. Por eso hablo yo un poco de que como una pequeña novela de esas de Televisa o de no sé dónde. A lo mejor ves TV Azteca. No, espero que no veas novelas, ¿no? Que no te enfermen. Pero aquí hay una pequeña novela, una pequeña historia de terror, un drama. Vemos cómo el reino del sur no dura mucho. Verso 6. Al cabo de años harán alianza. Entonces el reino del norte con el reino del sur haciendo una alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Eso era muy común. Te voy a mi hija y entonces entramos en paz. Acaba la guerra, nos volvemos familia, ¿no? Y entonces al haber familia ya se acaba la guerra. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ¿ok? Ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y estas son de las cosas que los críticos dicen, ¿cómo podría saber esto Daniel? Demasiados detalles.
¿no? O sea, así está diciendo con precisión lo que va a pasar. Esto se cumplió entre el matrimonio de Antioquio II de los Seleucidas, ya lo estamos dominando, y Berenice, hija de Ptolomeo II. Y entonces hubo paz por un periodo de tiempo cuando se llevó a cabo ese matrimonio, pero acabó cuando Ptolomeo II murió. ¿Qué ocurrió? Dice aquí la escritura que ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Una vez que Ptolomeo II murió, Antíoco II se deshizo de Berenice y se volvió a su antigua esposa, Laodicea. Entonces, él ya estaba casado, pero cuando hay este pacto entre las dos naciones, toma a una mujer del reino del norte, del reino del sur. El del reino del norte toma a la mujer del reino del sur que le ofrecieron. Entonces, tienen un matrimonio por un tiempo, pero cuando el rey muere, entonces dice, ahí muere, y se regresa con su ex, ¿no? Es eso lo que está pasando. Entonces dice aquí que ni permanecerá él ni su brazo. ¿Qué sucedió allí? Es muy interesante porque Laodicea no confió en su esposo antiguo, en su esposo Antíoco II. ¿Quién era Laodicea? La ex. Entonces cuando regresa su esposo y le dice, ya terminé con aquella historia, ya regresé contigo, su esposa se llena de celos y ya no confía más en él. La Odisea, todo eso está en la historia, en libros extrabíblicos. Así es que es sorprendente ver cómo Daniel pudo anunciar todo esto. ¿Qué hizo la Odisea? Ni permanecerá él ni su brazo, dice. La Odisea, al no confiar en su esposo Antíoco II, ¿qué crees que hizo con él? Lo envenenó. ¡Boom! Se acabó. Los celos, la frustración y el enojo, la falta de dominio y la desconfianza llevaron a que ella lo envenenara. Dice, será entregada a ella y los que la habían traído. Después de ese asesinato de su esposo Antíoco II, la Odisea hizo que la otra mujer, la que se había quedado, Berenice, ¿no los he perdido? Berenice, ¿no? La que había dejado Antíoco, ya envenenó a Antíoco, y ahora entonces va con esa mujer. Ya habían tenido un hijo, y hace que su hijo y Berenice sean asesinados. Es toda una novela. Entonces los celos la llevan a asesinar a la otra esposa, ¿no? Entonces todo esto se convierte para todos los que están en esa época en un reinado de terror. Se convierte en un drama. ¿Y qué hace entonces la Odisea después de que ya se deshizo de todos los que supuestamente le estorbaban? Puso a su hijo Seleuco II en el trono del dominio del norte, del dominio sirio. Ahora, aquí creo que podemos hacer una pequeña parada y darnos cuenta, después de este melodrama, darnos cuenta cómo los celos pueden llegar a ser tan destructivos y tan dominantes. El deseo de poder y de dominio, de control y de no perder el control. ¿Observas todo lo que pasó en estos pequeños versos? Y simplemente es una fotografía, es un pequeño cuadro, es una pequeña imagen, estos versos que leímos, del corazón del hombre con deseo de poder, que no se detiene hasta destruir, hasta dividir, hasta matar. Ayer vimos esto, ¿no? Cómo intentaron atentar con la vida de un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y si es necesario eliminarlos, y si es necesario matarlos con tal de retener o mantener el control o el poder, el corazón del hombre hambriento de poder no tiene límites. Pero aquí hay algo importante que considerar. Tú dices, ok, yo no soy candidato a la presidencia, ni tampoco me estoy postulando para un partido político, ni nada por el estilo. Yo tengo una vida muy lejana a eso, es muy normal. Ok, pero aquí hay algo que está instaurado en el corazón del hombre, de lo cual creo que podemos observar hoy y tener cuidado: los celos.
Los celos, ¿no? ¿Te fijas lo que ocurrió entre Berenice y la Odisea? Que dominaron allí. No confía en su marido y lo terminó matando. ¿Y después qué hace con el reino? Pues entonces se deshace de todos y pone a su hijo porque ya le había perdido la confianza a su marido. Entonces yo nada más quiero que observemos brevemente aquí que los celos pueden dominar el corazón y llevarte a hacer un montón de tonterías. Los celos son tremendamente destructivos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué cosas somos capaces de hacer cuando estamos dominados por la carne? La respuesta es no lo sé. ¿Qué cosas somos capaces de hacer cuando estamos dominados por la carne? Hasta matar. Decía Joe Owen en una ocasión que vino a enseñar aquí a la iglesia. Dice, yo no sé si soy capaz de matar a alguien porque no he estado en la condición, en las circunstancias, la presión, en el momento, pero yo quizá pudiera ser capaz de jalar un gatillo y matar a alguien. No lo sé. No lo sé de qué sea capaz mi corazón, porque nunca he estado en una situación tal, ¿no? Pero ¿de qué cosas podemos ser capaces? Y a mí me recuerda algo la Escritura. Los celos pueden dominar para hacer un montón de tonterías y tú dices, no, yo no. Nadie se ve fácilmente en este espejo, pero la Biblia me dice, mire, el que crea estar firme, que no caiga. Entonces yo tengo que detectar si hay evidencias, si hay síntomas de que mi corazón no está sano. Los celos pueden llevar, en el mejor de los casos, a la depresión, en otros casos al suicidio, en otros casos a romper relaciones, un divorcio, por simplemente fantasías o cosas que a veces no están ocurriendo, pero que la mente vuela hasta dominar. En la iglesia primitiva había celos y los calificaba muy, muy mal. 1 Corintios capítulo 3, verso 3, dice, porque aún sois carnales. Estaban viendo quién era mejor, si Apolos, si Pedro, si Pablo. Y Pablo se molesta y les dice, a ver, ¿murió por ustedes Apolos? ¿Murió por ustedes Pablo? ¿Murió por ustedes Pedro? No, somos de Cristo. Pero había celos entre ellos, ¿quién sería el mejor? Y eso los calificaba como carnales. Dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No. Entonces Pablo les está dando una tremenda reprimenda porque los celos los estaban dominando. Los celos, escucha esto, destruyen relaciones, destruyen familias. Ve rápidamente en tu Biblia Santiago capítulo 3. Es que en esto hay carnita. En este melodrama que vimos en el capítulo 11 hay un bistec que no quieres pasar por desapercibido. Quizá el 99.99 de los que están aquí no tienen celos ni nunca sufrirán de celos. O quizá mi estadística sea demasiado fake y solo el 0.09% nunca tenga celos y el 99.1% tenga celos que si los dejan crecer pueden ser muy dañinos. Solo Dios puede administrar los celos de una manera santa, porque todas sus acciones, pensamientos son puros y son santos. Los nuestros no. Aún la ira, ¿no? Dice, pues la ira tal cual, con todo lo que define a la ira, no la podemos administrar. Solo Dios, que es santo y que es puro, y todas sus acciones y pensamientos son puras y son perfectas, ¿no? Entonces Santiago 3:13, mira, los dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Todos digamos amén. Eso, así como con miedo lo dijeron. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿De qué te habla mansedumbre? Sabia mansedumbre, inteligente mansedumbre, mansedumbre consciente. Esto define
dueño de mis emociones. Dueño de mis emociones, ¿ok? Pero, y hace un contraste en el verso 14, si tenéis, ¿qué dice? Celos amargos en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Es que yo sí, ¿no? Verso 15, porque esta sabiduría, entonces dos tipos de sabiduría, dos tipos de inteligencia que hay, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué? Y diabólica. ¿Qué tenían? Celos. ¿Y qué dice que eran los celos? Algo terrenal, animal y diabólico. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, es decir, pleito, allí hay perturbación, o sea, no hay paz, y toda obra perversa. Y ahí tienes a Berenice y a la Odisea, ¿no? Los sabios son mansos, los sabios se contienen, los sabios tienen dominio propio. En contraste con esto me dice Santiago que los celosos están dominados por el mal. ¿De qué habla esto, mis queridos hermanos? Escucha esto, sobre todo jóvenes, porque a veces se puede batallar más los jóvenes con esto. Competencias insanas, competir por ser más visto, competir por tener más aprobación, competir por... Algunos compiten hasta con su sombra. Y algunos tienen celo hasta de su propia sombra. ¿Quién te volteó a ver? Ay, era yo, perdón. ¿No? Así, ¿quién te volteó a ver? Ay, era mi sombra. ¿No? Entonces, ¿qué crees que pasó? Las guerras continuaron. Vamos al verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza, está hablando de Jerusalén, y hará en ellos a su arbitrio y predominará, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Bueno, que hay más detalles de esos preciosos. No estamos siendo exhaustivos. Si tú eres historiador, gloria a Dios, yo no soy historiador, así es que solamente algunos detalles, porque obviamente la mañana no nos daría para identificar cada uno de estos personajes, pero nos dice que vendrá con ejército. El ángel le está diciendo a Daniel que entonces el renuevo de sus raíces vendría del sur y que predominaría sobre los reyes del norte. ¿Qué más dice? Que harían ellos como quisieran a su arbitrio y que van a predominar, van a dominar. Esto se cumplió históricamente en la persona de Ptolomeo III, quien era el hermano de Berenice, ¿no? Y entonces, como ya mató al hijo y mató al esposo y mató a todos, no le queda más que poner a su hermano, y entonces conoció como Ptolomeo III. Entonces es el renuevo de sus raíces, ¿no? Con quien sustituye, ¿ok? Y entonces él lo que hace es vengar toda la historia de su hermana y cómo terminan también con su hermana. Y Ptolomeo III invade el norte, invade Siria, humillando a los, obviamente, seleucidas, ¿no? El que estaba en ese tiempo era Seleuco II. Y entonces también nos dice este verso que por años se mantendrá él contra el rey del norte. O sea que habría un periodo extra donde Ptolomeo III dominaría a Seleuco II. Simple, ¿no? ¿Qué nos dice la historia? Que este hombre, Ptolomeo III, vivió inclusive 4 años más, tuvo vida 4 años más. Entonces, hasta en esos detalles, los historiadores dicen, cumple, palomita, cumple, palomita, cumple, palomita, ¿no? Verso 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Inundar
simple habla de una gran operación militar que puede avasallar a todo un pueblo, ¿no? Y entonces lo que nos está diciendo el verso 10 es que la guerra continuó con los hijos. Y entonces lo que está en el verso 10 es otra vez otra batalla feroz. Antíoco III retomó y dominó Tierra Santa, ¿no?, del dominio de los Ptolomeos. Entonces ahora los del sur están dominando. Verso 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Verso 12, y al llevarse él la multitud se elevará su corazón, ¿no? Entonces empieza a dominar y hay orgullo y derribará a muchos millares, fíjense eso, mas no prevalecerá. Ok, campañas militares sangrientas, muy simple, que cobran decenas de millares de personas, de muertos. Pero al final nos dice un dato interesante que es mas no prevalecerá. Entonces, por un corto tiempo, en este momento, a lo que está describiendo el rey del sur, como dice aquí, dominó Jerusalén, pero de nuevo la tuvo que regresar, ya después no pudo. Entonces, el rey del norte dominaría la Tierra Santa. Vamos al verso 13. ¿Sigues ahí? Y el rey del norte volverá a poner campaña con una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente, muy rápido, con gran ejército y con muchas riquezas. O sea, ya se preparó, tuvo poder, tuvo ejército y regresa. En aquellos tiempos, verso 14, se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Entonces se levantarán para cumplir, ¿cuál visión? La que el ángel estaba dando a Daniel. ¿Te fijas? Está diciendo, todo esto se va a cumplir, Daniel. Verso 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder, ¿no? Entonces vemos aquí el dominio de ese poder del norte, ¿no? Esto es pura historia, mis queridos hermanos, que pues ya lo dije muchas veces, pero sería complicado estar viendo todos estos detalles. Es pura historia, hechos reales, cosas que ya ocurrieron y que el ángel y que Daniel escribió anticipadamente. Es maravilloso verlo, ¿no? Daniel anunció todos estos detalles que iban a ocurrir sobrenaturalmente. ¿Quién podría tener esta información, no? Entonces, todos estos detalles que estamos leyendo sorprenden a mucha gente. Dicen, ¿cómo fue posible que Daniel supiera esto? Esto que acabamos de leer se cumplió cuando Antíoco III invadió Egipto, ¿no? Volvió a bajar, volvió a cruzar Tierra Santa, volvió a cruzar Israel y obtiene un control sobre los ejércitos de Ptolomeo V. Y obviamente al bajar de Siria hacia Egipto, controlan la Tierra Santa, controlan Jerusalén, y logra por un tiempo hacer una tremenda alianza con ciudadanos de Jerusalén, en lo que acabamos de leer. Pero después de esa alianza los destruye. Dice aquí, la consume con su poder. O sea, hace una alianza, hace ciertos tratados, se gana el favor, los usa también como milicias, pero al final los destruye con su poder. Verso 17, te dije que era un texto muy histórico y complicado, pero mira lo que dice el verso 17. Afirmará luego su rostro. Afirmar el rostro es, dices, ese es mi meta, ese es mi objetivo. Jesús usó esa expresión. Los evangelios nos dicen que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Afirmar tu rostro es decir, voy a enfrentar, voy a dar la cara, voy a ir a esa situación. Entonces dice el verso 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios
y le dará nuevamente una hija. Yo añadí nuevamente, le dará una hija de mujeres para destruirle. Todo esto es maravilloso en la historia, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, lo que nos dice aquí básicamente al final del 17, un plan fallido, ¿no? Una idea, una estrategia, inclusive da una hija que luego sale que no. Esto se cumplió cuando Antíoco III dio a su hija Cleopatra a Ptolomeo V. Ya te estoy cansando con cuartos y quintos y tercera, y luego subimos todavía no llegamos a sexta, así que tengan paciencia, ok. Pero entonces nuevamente un rey le da una hija al otro, y aquí aparece una Cleopatra. Hay dos Cleopatras, pero esa no es la famosa Cleopatra, esa viene después. Esa no es, o sea, no le llaman así, pero yo le llamaría Cleopatra primera, y después habría una Cleopatra segunda, pero esa es la primera que aparece, y eso hace con Ptolomeo V de Egipto, ¿no? Entonces él hizo esto esperando que tendría una influencia permanente, que lograría una paz y que controlaría y dominaría perfectamente Egipto. Pero la gran decepción de Antíoco III es que ese plan no tuvo éxito, debido a que, ¿qué creen que pasó aquí? Que Cleopatra le fue infiel. Cleopatra le fue infiel, ¿no? Entonces fue entregada a ese esposo egipcio, pero ni por poco le fue fiel a él. Entonces termina esa alianza y dice no tendrá éxito, ¿no? La famosa Cleopatra entonces vendría después. Verso 18, volverá después su rostro a las costas. Entonces le falla su invasión a Egipto. ¿Estamos? Entonces falla, no logra dominar Egipto, y entonces estando en tierra prometida en Israel, voltea a ver hacia los mares, y más allá de los mares nos encontramos con Grecia, parte también de Asia Menor, que es conocida hoy como Turquía. Entonces ahí tenemos Turquía y Asia, que dice él, pues si fallé con Egipto, entonces la voy a intentar yendo hacia las costas. Dice, volverá después su rostro, ya entendimos esta expresión, ¿verdad? Entonces vuelve su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces la vergüenza de que había perdido en Egipto, pero va a haber un personaje que se va a levantar. Luego dice el verso 19, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces él está queriendo conquistar y fallándole. Antíoco III nos dice la historia que fue derrotado, aun cuando intentó conquistar esas tierras más allá del mar, Asia Menor, Grecia y toda esa zona, tampoco le fue bien. ¿Y qué ocurrió? Fin de la historia. Ahí acabó Antíoco III. Verso 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar a un cobrador de tributos por la gloria del reino, por todo el reino. Pero ¿cuál es la gloria del reino en el lenguaje que el ángel le está hablando a Daniel? ¿Y cuál es el tema central entre los del norte y los del sur? Es Israel. Esa es la gloria del reino, lo que se pelea, el trofeo, el lugar más importante para conquistar. Entonces para ellos es Tierra Santa, ¿no? Entonces ¿qué hace? Quiere imponer impuestos. O sea, le fue mal en Egipto, y también los historiadores nos dicen que perdió muchísima gente y dinero, y luego sigue yendo hacia Turquía y hacia Grecia, y entonces ya no solamente perdió, sino empobreció. ¿Y cuál es la estrategia? Pues vamos a cobrar impuestos. ¿Y con quiénes? Pues vamos con los de la Tierra Santa. Incluye la Tierra Santa, todo el reino, pero incluye a la Tierra Santa para incrementar sus ingresos, ¿no? Pero saben que dice la historia también que su plan también fue saquear el templo de Jerusalén, pero que fue cancelado cuando tuvo también una visión
Y entonces, al parecer en esa visión, dice la historia, no lo dice la Biblia, un ángel le avisó del peligro y le advirtió de saquear el templo de Jerusalén. Entonces no saqueó el templo de Jerusalén, pero dice aquí entonces lo que acabamos de leer, también dice que sería quebrantado. Seleuco III fue asesinado y la historia nos dice que probablemente por uno de sus hermanos. Ahora, ya estamos ahí en el verso 20 y quiero hacer una reflexión que nos va a llevar unos minutos, pero es una reflexión final. Todo este capítulo, todavía no lo terminamos de ver, pero todo este capítulo expresa situaciones de guerra turbias que debieron haber sido extremadamente difíciles para la población de Jerusalén. Por un momento, imagínate estar viviendo todas estas guerras, todos estos pleitos, todas estas riñas, y tú eres un habitante de Jerusalén. Entonces todas esas constantes guerras y esos constantes enfrentamientos en Judá, particularmente en la tierra de la que estamos hablando, toda esa cantidad de tropas circulando en Tierra Santa y peleándose y tratando de conquistar, todas esas historias debieron haber provocado muchas veces abuso de los ejércitos, abuso de los pobladores de esa zona, ¿no? Los historiadores también nos dicen que todo ese pueblo conquistado de Jerusalén fue sometido. Muchas veces también los tomaban como rehenes para ser parte de su ejército y ponerlos al frente de la batalla, pero muchas veces también los oprimían con cobros de impuestos exorbitantes, ¿no? Tan así que se dice que los griegos obligaron a los sacerdotes a ser los que cobrarían impuestos. Entonces imagínate, el sumo sacerdote no solamente tenía que estar en su trabajo de administrar las cosas del templo y de todo lo que tenía que ver con el templo, sino que el sumo sacerdote también, obligado por los griegos, tendría que ser un cobrador de impuestos de los griegos. Se lee fácil y se dice fácil, pero hemos oído acerca de Mateo, ¿no? El cobrador de impuestos, y algunos saben que cómo se consideraba a un cobrador de impuestos romano en la época de Jesús: como uno de la peor categoría, como un traidor. Los traidores son considerados como lo peor, porque entonces servían a su pueblo y servían al enemigo. Y esto tenían que hacer obligados los sacerdotes. Ahora, las clases más pobres sufrieron demasiado porque les expropiaban su tierra, ¿no? Fueron las masas campesinas y los judíos más fieles a su religión los que sufrieron más destrucción y oprobio. Tenemos que imaginar eso por un momento, cómo todas esas guerras en las que ellos estuvieron involucrados los empobrecieron. Unos pocos en las clases altas hacían alianzas con los gobernantes, pero también eran considerados traidores. ¿A dónde voy con eso? Entre el pueblo de Israel solamente había un grupo que la pasaba diferente porque tenía una fe puesta en su Dios. Los que estaban comprometidos con Dios eran relativamente pocos. Los que no habían perdido su esperanza en el Dios de Israel, los que conocían las promesas de Dios y se mantenían fieles a lo que Dios les había dado y a lo que Dios les había puesto. Y yo creo que hoy hay dos grupos sociales en los que Dios está cumpliendo su visión. En general estoy hablando de su visión espiritual, y es en el pueblo de Israel y es en la iglesia. Y el pueblo de Israel tiene sus límites hasta que se conviertan, como nos expresa Romanos y como Apocalipsis anuncia, la salvación de 12,000 de cada tribu. Pero entonces Dios hoy se mantiene tratando sus planes para bien y no para mal,
tanto con Israel, aunque por el momento se encuentren endurecidos y apartados de Dios, como para con su iglesia, nosotros. La Biblia me enseña cómo lidiar en tiempos difíciles y con gobiernos difíciles. Romanos capítulo 13 dice que nos sometamos pues a toda autoridad, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Pero creo que es importante en los tiempos tan inciertos y raros en los que estamos viviendo, que hablemos de que ese sometimiento a las autoridades tiene su límite. Y podemos ver un ejemplo de esto en el libro de Hechos, cuando le pidieron a Pedro las autoridades hacer algo que era incorrecto, ofensivo en contra de Dios, y Pedro les contesta categóricamente y con autoridad bíblica, les dice: ¿a quién he de obedecer primero? ¿A Dios o a las autoridades? Entonces la desobediencia civil, subrayen lo que dije a ver si no lo censuran, es válida cuando el gobierno nos pide hacer algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra más alta y suma autoridad es Dios. En los tiempos de Pablo estaban muy difíciles y complicadas las cosas, y Pablo les dice: sométanse pues a toda autoridad. Cuando una generación pierde el entendimiento de someterse a autoridad, está destinada a la destrucción, a la anarquía. La iglesia necesita rescatar y fortalecer estos valores, el respetar a la autoridad, comenzando por casa, a los padres, y los padres fomentando esto en la iglesia, en la escuela. Hoy los papás enseñan a sus hijos a no dejarse y a insultar a los maestros, les están enseñando un montón los papás a sus hijos a ser orgullosos y soberbios. A ver, papás, pongan atención en esto. Quizá le estás enseñando a tu hijo a ser orgulloso y soberbio. Ten cuidado de eso. Entender acerca de la autoridad es un principio que genera sociedades sanas. Necesitamos aprender la importancia de la autoridad, ¿no? Imagínate a estos judíos viviendo bajo todas estas guerras y toda esa opresión, pero con los ojos bien puestos en Dios y pudiendo sobrevivir todas estas situaciones de las cuales estamos muy lejanos de entender, muy lejanos. Los conflictos en Jerusalén siguen hasta el día de hoy. El dominio por el mundo sigue en disputa. Para mí fue claro el evento de ayer. No me voy a meter más en eso, porque sé que solo va a haber un vencedor, y no son los republicanos ni son los demócratas, ni los partidos de extrema derecha, ni los zurdos de izquierda. El vencedor es Jesucristo. El vencedor es Jesucristo. Y entonces en eso estoy tranquilo. Pero quiero cerrar con un gran pero. Estamos leyendo esto y en el primer verso del capítulo 11 dice que era para fortalecer y para animar. Amén. Pero tenemos que tomar en cuenta, todo este texto y toda esta historia, ya llevas varias clases de historia, qué aburrido. En nuestro contexto, en nuestro día, en hoy, vayan conmigo a Mateo capítulo 24, verso 12. No lo pongas en pantalla, deja que todos lo encuentren en sus Biblias, porque aquí quiero cerrar. Es bueno, mi querido hermano, que no seas flojo con tu Biblia, que traigas una. Si no, compra una, y si no, Connie te va a regalar una. Amén, Connie. Ahí está, Connie regala Biblias, claro que de las baratitas. Si ya quieres una Biblia más acá, pues ya cómpratela tú, ¿no? Una nueva Biblia de las Américas, una Reina Valera, para apuntes, para hacer gráficos, para lo que quieras. Hay de todos los colores, de estudio. La nueva Biblia de las Américas, pero hay en versión Reina Valera y de estudio. Te recomiendo, si quieres una Biblia de estudio, la Biblia del Diario Vivir. Es súper completa y súper práctica. Ni sé si las venden, pero si no, las compras por Amazon. Perdón, Connie. Entonces las puedes comprar por Amazon, pero cómprate una Biblia y no seas flojo. Y entonces usa tu Biblia y trae una libreta. ¿Qué tal que todo lo que te estoy diciendo es puro
rollo y ni pasó, y a lo mejor me puedo equivocar en algunos datos, ya me he equivocado, y entonces tú puedes ir y revisar y estudiar y comprobar que lo que se enseñó es real. Bueno, Mateo capítulo 24, verso 12, yo tengo la plena convicción que es el tiempo en el que estamos parados hoy. En este tramo de la historia de la que estamos narrando, dices, bueno, sí, ya pasó todo eso y algunas están por pasar, pero ¿dónde estamos parados hoy? Yo creo que estamos parados en el 24:12 de Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos parados justo aquí. El mal es indudable que está creciendo a gran velocidad. Y pospandemia es bien evidente que el amor de muchos se ha enfriado. Ahora, tú vas a encontrar un montón de veces en la Biblia, escucha esto. No, a mí no me hace en particular y en lo muy personal ningún bien, sino sí nos hace un bien como iglesia entender que todas las veces que la Biblia está expresando amor en el Nuevo Testamento, se refiere al amor entre cristianos. Se refiere a todas esas prácticas que Pablo, que Pedro y que Juan presentan. Está hablando del amor que podemos ejercer, el soportarnos unos a otros, el practicar el amor que describe 1 Corintios capítulo 13, no está en el entorno del matrimonio, está en el entorno de la convivencia entre iglesia. El preocuparnos, el interesarnos por la vida de otros. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es el amor entre hermanos, que comenzamos quizá a vivir vidas tan egoístas que no nos damos cuenta del dolor, de la necesidad, de las batallas, de las pruebas de otros cristianos. Y somos llamados, Juan capítulo 15, escucha esto iglesia, es para la iglesia. Juan capítulo 15, al final de la parábola de la vid, es 15:15, dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿En qué entorno está? En la iglesia, entre cristianos. Es el fruto que se espera que haya entre nosotros, el amor. Y entonces, por haberse multiplicado la maldad, eso está creciendo a gran velocidad, el amor de muchos se enfriará. Me anima esto porque es una señal antes del fin, porque eso está anunciando su pronto regreso. Entonces el ángel, mis queridos hermanos, vamos a cerrar, vino a hablar con Daniel para animar y para fortalecer. La esperanza es que ese efecto tenga la palabra de Dios en nuestras vidas. El conocer todos estos eventos, la precisión y la verdad con la que se cumplen, me habla de que cualquier situación y cualquier cosa que viene por delante, Dios no está distante ni ausente, y que cada una de sus promesas que Él dijo se cumplirá, sí o sí. Se van a cumplir sus promesas. Y aunque hoy en día pueda parecer que todo está fuera de control y que todo está hecho una locura, mi querido hermano, confía en Dios, confía en su palabra. Cuando quitamos los ojos, escucha esto, de estas verdades, es posible que podamos enfriarnos, es posible que podamos volvernos apáticos. Cuando quitamos nuestros ojos, entonces estos capítulos difíciles son también gloriosos y están allí para nosotros, ¿no? Mientras otros están peleando por Jerusalén, a mí me anima a recordar que mi ciudadanía está en los cielos y que realmente puedo vivir como un peregrino, como un extranjero, sin aferrarme a los tesoros de esta vida. Entonces, haciendo tesoros en el cielo, estando preparado para su inminente regreso. Pablo les dice a los romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Santiago les dice a la iglesia en Jerusalén: tengan también entre ustedes paciencia y afirmen su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Pedro le dice también a las iglesias: mas el fin de todas estas cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración. Y por último, mis queridos hermanos, creo que esta verdad, ¿crees que todo esto es verdad? Mientras vemos que el día del Señor se acerca, si crees que esto es verdad, no callemos. Hablemos a otros del amor de Cristo con un sentido de suma importancia, porque el día del Señor está cerca, ¿no? Y conocemos el antídoto contra la muerte, ¿no? Es Cristo. Y si tienes el antídoto contra la muerte, ¿lo esconderías? ¿Lo ocultarías? ¿No? ¿Cuánto más cuando vemos que aquel día se acerca? Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por recordarnos esto, Señor, por ver que tú conoces la historia, tus promesas son claras, tu palabra es confiable y es verdadera. Es sorprendente cómo narras los hechos que sucederían después de Daniel, Dios, con tanta exactitud y precisión, y con esa exactitud y precisión se cumplirá lo que está por venir, Señor. Entonces ayúdanos a estar preparados para ese día y ayúdanos a amarnos unos a otros y a no callar, Señor, de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos embajadores tuyos, Señor, y llevarte a todas partes, Señor, y hablar de ti a todo mundo, Señor, de la esperanza que has puesto en nosotros. No nos dejes callar, ni permitas que vivamos haciendo tesoros en la tierra, Señor. Déjanos hacer tesoros en el cielo, Dios. Recibe toda gloria y toda honra. Señor, también te damos gracias esta mañana por tu bendita provisión, Señor, porque has sido fiel a nuestras vidas y nos has dado más que suficiente, Señor. De tal manera que hemos separado y apartado, Señor, el primer día de la semana, lo que habríamos de compartir también en la iglesia, Señor, para el sostenimiento y avance de tu obra, para el sostenimiento, como nos explicaba Didier el otro día, Señor, también de los obreros. Señor, tú sabes la necesidad y te agradecemos que tú la cubras y se haga siendo fiel, Señor. Has sido fiel hasta el día de hoy y te damos honor, honra, gloria y alabanza. Ayuda, Señor, a los que están padeciendo, a los que están con sus finanzas muy estrechas. Como dice Malaquías, Señor, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Pero como dice Habacuc, aún si en las vides no hay uvas, no hay fruto, y en los corrales no hay bestia, Señor, con todo nuestro corazón te adoraremos a ti, el único Dios vivo y verdadero, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.